referirme a la carta del apóstol Pedro. Hoy terminaremos el estudio de esta preciosa carta y es una carta que nos ha hablado de pruebas también, de muchas dificultades y de juicios que han venido al mundo. Pero en cuanto a las pruebas, en época de prueba, ni la religión ni la filosofía podrán ayudarnos a enfrentar y a vencer las presentes dificultades. Solo al fundamentarnos en las seguras verdades bíblicas y responder con las actitudes apropiadas, podremos vencer. El título para esta mañana, en nuestro último estudio y sermón de la primera carta de Pedro, es Actitudes cristianas en la prueba. Actitudes cristianas en la prueba. Y nuestro texto está en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Por favor, leamos este maravilloso texto. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro en el texto nos va a dar 4 actitudes a tener para poder pasar las pruebas, o 4 actitudes que debiéramos tener en medio de ellas. La primera es certeza. Certeza. Estamos seguros que si cumplimos nuestras responsabilidades, obtendremos resultados. Y nuestra responsabilidad aquí apunta a la humildad. Pero quisiera reseñar que en el anterior estudio vimos 1 de Pedro capítulo 5, 1 al 4, y hoy estamos viendo 1 de Pedro 5, 6 al 11. Y queda en la mitad un versículo que vale la pena incluirlo en este momento. Dice: a los jóvenes que estén sujetos a los ancianos, y todos revestidos de humildad, porque Dios da gracia a los humildes y a los soberbios mira desde lejos. Ese texto de versículo 5, que era un mensaje a los jóvenes y también a todas las personas a tener esa humildad, va vinculado con el versículo 6 que estamos hablando. Entonces, en versículo 5 decía: revístanse de humildad, revístanse de humildad, cíñanse, lleven el traje que tienen. Jesús lo hizo. Jesús se ciñó y, en un ejemplo de lo que es la humildad, lavó los pies de sus discípulos. Juan 13, versículo 4 y 5 dice: se levantó de la cena Jesús y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y les dijo, ahora pasemos al versículo 14 y 15: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos
a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, dentro de la certeza hay responsabilidades y al hacerlas vamos a tener resultados. Y las responsabilidades es, según el versículo 5 de 1 de Pedro, capítulo 5, verso 5, es revestirnos de humildad y otra es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. No es solamente servirnos unos a otros, de igual forma someternos a un liderazgo espiritual. Y pone como referente a los jóvenes, y vosotros jóvenes estad sujetos a los ancianos, como un ejemplo para todos, porque los jóvenes por su naturaleza quieren vivir de forma independiente. Y esta actitud puede llegar a permanecer toda la vida en las personas. Hay creyentes que se portan como adolescentes, hay creyentes que se portan como jóvenes y pasan de década a década y no tienen esa actitud de revestirse de la humildad para permitir un liderazgo sobre ellos, alguien que les pueda guiar. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito, en Tito 2:6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes, hablando a los jóvenes, a que sean prudentes. La necedad está ligada al corazón del muchacho, pero esa necedad muchas veces está también en el creyente, y el creyente no es prudente. El creyente a veces no escucha a sus autoridades espirituales, y Dios, por supuesto, no tolera esta actitud. El Salmo 18:27 y el Salmo 138:6 dice así: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Las personas que miran de forma altiva, arrogante, las personas que no tienen la humildad de dejarse guiar, de con su sola actitud permitir ser accesibles a un liderazgo, pues el Señor dice que humillará a los que tienen los ojos altivos. Y el versículo 6 del Salmo 138 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Las personas que no quieren madurar y que quieren ser como jóvenes impetuosos toda la vida sin doblegarse, sin aceptar un liderazgo, el Señor no los va a atender, sino van a ser mirados desde lejos por parte de Dios. Matthew Henry dice, abro comillas: contra Dios no cabe la arrogancia ni la altanería. Fin de la cita. Al revestirnos de humildad, nos estamos humillando bajo la poderosa mano de Dios, indicando protección. La mano de Dios indica protección y libertad en el tiempo que ya ha sido señalado por su soberana voluntad. Isaías capítulo 6, versículo 2, hablando de la poderosa mano de Dios, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, actitudes frente a la prueba o en medio de la prueba. Una de esas, cuando hablaba de certeza, quiero recalcar que me refiero a la certeza de que Dios nos va a exaltar en su debido tiempo, pero claro, si nosotros cumplimos esas responsabilidades normales que tenemos, como es revestirnos de humildad, ponernos el traje de humildes que Dios ha provisto por su Espíritu para nosotros, y permitir que alguien, un liderazgo que Él haya puesto,
nos guíe. Hay gente que tiene una autoestima demasiado alta, de pronto fue a un seminario, de pronto tiene una capacidad intelectual grande, tiene muchos recursos y siempre está buscando un líder demasiado fuerte y no lo encuentra y no lo halla. Pues bien, revístase de humildad y Dios lo exaltará. Tenga la certeza, primera actitud, de que Dios lo exaltará en el tiempo debido. Y claro que el término tiempo ahí no habla de la eternidad, sino un término que habla para el cumplimiento en esta vida. En esta vida Dios le va a exaltar si usted es una persona humilde y si usted se deja gobernar por ancianos y de esa manera se humilla bajo la poderosa mano de Dios. La segunda actitud en medio de la prueba es primero la certeza, ahora la confianza. El enemigo de la confianza es la ansiedad. Y Pedro decía, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. La confianza es la seguridad en el propósito de Dios. La lucha es contra la duda. Lo contrario de la confianza es la incertidumbre y la duda. El Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Echa tu carga. Y estaba ahí pensando en una carga que no la puede uno sobrellevar. Por eso tiene que echarla sobre el Señor. Y usted puede imaginar de pronto un costal o un paquete o una caja que usted está transportando y ruega para que alguien se la reciba y usted no la puede llevar. Y dice, échala, entrégala al Señor esa carga y Él, por supuesto, te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. El justo pasan tiempos, pasan épocas lleno de dificultades, pero a veces es porque no echa su carga sobre el Señor. Echando significa lanzar algo o sobre alguien más, dice John F. MacArthur. Cuando echamos la carga, nos quedamos sin carga. Tenemos en algún sentido esa sensación de qué estará pasando, pero también somos conscientes de que le hemos entregado al Señor esa dificultad. Estos días que mi señor padre ha estado hospitalizado y ha sido imposible ingresar al hospital, y también nos han dicho tenga mucho cuidado al acercarse al hospital por los contagios. Nos hemos sentido como a una orilla y allá en la otra orilla está la dificultad y poder acceder a ella y buscar una solución, y de pronto de forma figurada como un botecito y un remo, la tentación de uno pasar y tomar la barca y pasar y entonces poder remar y llegar al otro lado. Pero cuando me refiero a echar la carga, el Señor me decía estos días, tú has puesto a tu Padre en mis manos, tú has orado, Él está en mis manos, permíteme actuar. Proverbios 3:5-6, siguiendo esta idea de confianza, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no de parte de tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces el Señor nos dice, no intervengas, ya me entregaste la carga. El versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y si me lo permite usar mi ilustración de parte del sufrimiento que hemos tenido estos días, he querido salir corriendo al hospital, a averiguar, a quejarme, a poner tutelas,
Hay algunas personas que dicen, si yo no hubiera puesto, si ya no hubiera podido, si yo no hubiera intervenido, y si yo no hubiera puesto la tutela, y si yo no hubiera peleado, y si yo no hubiera gritado, y si yo no me hubiera manifestado, esto no hubiera sucedido. Bueno, quizás a veces le quitamos la gloria al Señor ahí. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y he estado a un paso de ir, y de un momento a otro el Espíritu Santo me dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y luego de no ir, al par de horas, a las 3 horas o en la tarde, recibir noticias de mi padre, que haciendo la fila y peleando, de pronto no hubiera obtenido absolutamente nada, sino solamente hasta un mal testimonio. Echamos a Dios todo para luego, de pronto, equivocadamente, arrebatarle de sus propias manos, en forma figurada, entre comillas, lo que le hemos entregado. Echar sobre Dios es renunciar a volver a cargar lo entregado. Es cuando perdemos la paz. Isaías 26:3, esta semana alguien que me llamó, me ministró con ese texto y me lo escribió también, y dice, tú guardarás en completa paz, Isaías 26:3, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, no en las circunstancias, sino en ti, en el que tiene el dominio sobre las circunstancias, porque en ti ha confiado, porque en ti ha echado su carga. Para mantener la confianza en Dios debemos ser sobrios, autocontrolarnos y no dejarnos embriagar de las preocupaciones. Pero también diré, en esta época de aislamiento, de confinamiento, no dejarnos embriagar, como está pasando quizás, con las distracciones de este mundo. ¿Qué distracciones? Las personas están usando de forma desmedida su televisión, sus redes sociales, están embriagados. La palabra de Dios no anda por ahí. Juegos permanentemente hasta altas horas de la noche, horas y horas y horas en la carne, alimentando la carne. La gente se ha alejado más de Dios y se ha acercado más a este mundo. Y también los cristianos están haciendo eso. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a lo que están viviendo hoy, Netflix y otras más, para ver películas y películas y películas y series y series y series. No se conformen a este siglo, sino déjense transformar, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero la renovación de nuestro entendimiento no va a ocurrir con el alimento. No proveáis para la carne, sino vestidos del Señor Jesucristo. Proveáis para el Espíritu en oración, lectura, renovación de vuestro entendimiento, para que de esta manera comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Crea que ninguno de ustedes va a encontrar una señal de Dios y una respuesta de Él en un programa de televisión o en las redes sociales. Están diseñadas para distraer, y uno puede tomar un tiempo prudente para distraerse de pronto un rato de ocio en familia, pero no un hábito, pensando que por medio de esta distracción ha sido creada para que no conozcamos
la voluntad de Dios, para que no escuchemos la voz del cielo en medio de un tiempo como el que vivimos. Velen en oración para no ser devorados por el diablo, decía el texto, y sus demonios. Satanás se opone a Dios. Satanás hoy se está oponiendo a Dios. Satanás hoy quiere oponerse a sus ángeles que él manda para que batallen y peleen por su pueblo y por sus hijos y por su iglesia. Satanás se está oponiendo a la familia, a que haya unidad familiar, y a la iglesia de Dios. Nos quiere alejar de la iglesia de Dios. Entonces, el texto decía, porque Satanás, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Si Satanás engañó a Eva y cayó a Adán sin haber en ese momento pecado, ¿cuánto más, hermano, cree usted que nosotros estamos expuestos si tenemos una naturaleza caída? 4 actitudes frente a la prueba. Primero, certeza. Segundo, confianza. Tercero, fortaleza. Fortaleza. Fortaleza en medio de la prueba. La fe de Dios es la que nos hace fuertes. Tener fe es someternos a Dios. Santiago 4:7 nos habla de cómo nosotros podemos hacer que el enemigo se vaya y tener victoria sobre Satanás y sus demonios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. Resistid al diablo. Estamos en una época de resistir al diablo, y huirá de vosotros. Se va a ir. ¿Cuándo se va a ir? ¿Cuándo nos va a soltar? Una vez nos hayamos sometido a Dios y una vez hayamos resistido su obra, se tendrá que ir. Sométase a Dios. Por tanto, tenemos que cuidar. Cuando habla de sometimiento a Dios, ¿a qué se referirá? Cuidar y contender ardientemente por nuestra fe. ¿Cómo lo hace? Pues no estamos debatiendo con nadie, pero sí en nuestro espíritu y en nuestro corazón estamos debatiendo contra todo lo que nos quiere distraer, dispersar, desanimar, destruir. Contendamos ardientemente por nuestra fe. Cuidémosla por medio de la palabra. Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe está en usted. Esa fe está en mí. Fue un regalo de Dios. Hay que trabajarla, hay que desarrollarla, pero hay que cuidarla. Esa fe está en la revelación escrita. Satanás es padre de mentira y su oficio, ¿cuál es? Decirnos mentiras todo el tiempo, hablarnos mentiras a nuestro oído, afanarnos, hacernos entrar en pánico y también seducir. Su ministerio es de engaño, de destrucción y también nos acusa. Juan 8:44 dice: el Señor les dijo a aquellos que creían que eran de Dios, pero no lo eran, les dijo que eran del diablo y les hizo una descripción acerca del diablo.
sobre su ministerio y oficio. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, a este padre de mentira lo tenemos todo el tiempo al lado de nosotros. Yo le he dicho a la iglesia en algunas oportunidades recientemente que aun cuando se sientan a escuchar la palabra de Dios, el primero que ha llegado alrededor de su silla para esperarlo es el diablo, para que cuando usted escuche la palabra de Dios, él, como en este mismo momento, puede estar a usted distrayéndolo por medio de su carne. ¿Cómo? Usted está pensando en qué va a mercar más tarde, en las horas de la tarde, qué va a comprar la siguiente semana, cuándo van a llegar las vacunas y qué si no llega, y qué va a pasar esta tarde. Él se encarga de estar permanentemente distrayéndonos por medio de nuestra propia humanidad. Nosotros le venceremos siempre por la obediencia a la fe bíblica. Por eso 2 Corintios 10, 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Somos seres humanos, pero no vamos a vivir como todos los seres humanos sin Dios viven. Porque las armas de nuestra milicia, verso 4, no son humanas, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que pone el enemigo en mi mente. Verso 5, derribando argumentos. Hay que derribarlos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La actitud de la fortaleza. ¿Se ha fortalecido usted por medio de su fe? ¿Ha estado por encima los principios bíblicos y lo que Dios le ha hablado a usted en el secreto y los fundamentos que usted tiene desde que conoció a Cristo por encima de las circunstancias? Los argumentos que el enemigo usa son variados. En el mundo, por ejemplo, son ideas, ideologías, teorías y filosofías que van en contra de la palabra de Dios. Y cuando nosotros contendemos ardientemente por nuestra fe, pues vamos a ser perseguidos por el diablo. Derribamos todo argumento. Estamos permanentemente derribando argumentos. Por ejemplo, en lo social, el Señor, por la palabra de Dios, no admite el aborto. El Señor, por la palabra de Dios, considera la homosexualidad como pecado. Los cristianos padeceremos entonces por causa de guardar y de defender muchas verdades, muchas verdades. La palabra de Dios no apoya un comunismo donde un solo hombre, un dictador, nos diga aún cómo proceder en nuestra fe, o cómo una familia o cómo unas familias nos condicionan a cómo seguir nuestra fe, como está pasando en China, que
Son las autoridades las que están tomando la palabra de Dios y están dándole su propio curso. Mateo 5, 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Cómo? Pueden decir que nosotros odiamos y rechazamos a las personas que son homosexuales. No hay tal cosa. Dios ama al pecador. Dios ama a la persona que es homosexual, pero aborrece la práctica de la homosexualidad, del adulterio, de las relaciones prematrimoniales, del robo, de la injusticia. Pero Dios ama a los ladrones, pero aborrece sus prácticas. Verso 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los falsos profetas, a los profetas que fueron antes de vosotros. La historia nunca va a cambiar. Estos padecimientos los sufren los hermanos en todo el mundo. Actitudes en medio de la prueba: certeza, confianza, fortaleza y en la última actitud, esperanza. Esperanza. Dios es lleno de gracia y nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Dios no solo estará con nosotros en la tierra, nos conducirá al mismo tiempo hasta su eternidad, y mientras estemos en la tierra nos va a santificar. No nos va a dejar vivir con nuestro pecado, no nos va a dejar consentir nuestro pecado, morir en nuestro pecado, morir en los pensamientos de este mundo. No. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y habla de padecer un tiempo en comparación a toda una eternidad. Vamos a padecer. La Biblia nos ha mandado a que no complazcamos a nuestra carne, sino que la hagamos padecer, hacer morir las obras terrenales, las obras de la carne, haced morir ustedes. En una época yo le decía a Dios: Dios, Padre, mata esas obras de la carne en mí. Y Dios me decía: no, tú haced morir, tú debes hacer morir las obras de la carne: fornicación, inmoralidad, ira, enojo y otras más. Entonces vamos a padecer por un poco de tiempo en comparación a una eternidad. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, hermano, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se puede comparar lo que usted sufre hoy con el consuelo que Dios le va a dar. Nuestra santificación tiene que ver con nuestro presente y futuro. Dios hará su obra perfecta
en nuestras vidas. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios ha empezado una buena obra, Él ha empezado a hacerlo, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Seremos entonces afirmados, fortalecidos y establecidos. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces preguntémonos, hermanos, según este texto, si estamos firmes, si somos constantes o inconstantes. ¿Cuántos de ustedes les va a dar duro volver a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes les va a dar duro volverse a conectar con Dios? ¿Cuántos de ustedes les va a dar duro volver a servir a Dios? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No es un cristianismo donde usted dice: estoy creciendo en el Señor, ya compré otra casa, ya compré más ganado, ya cambié de carro, ya mis hijos van para otra carrera, para otra especialización. Eso no es crecer en la obra del Señor. Crecer en la obra del Señor. Venga tu reino, venga tu reino. Crecer en la obra del Señor, apresurar sus pasos, evangelizar, discipular, interceder, hacer cambios profundos en nuestra vida, servir con nuestros dones, ser un testimonio, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro Dios es digno de toda gloria. Nos eligió, llamó, justificó y nos glorificó. Termina el texto diciendo: a Él, primera de Pedro 5:11, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermano, 4 actitudes en medio de la prueba que tenemos. Actitudes cristianas. Certeza de que Dios nos va a exaltar a su debido tiempo, pero es necesario nosotros ser revestidos de toda humildad y aceptar liderazgos, aceptar a los ancianos, obedecer a sus pastores. Número 2, confianza, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes, echando toda su carga. Lo contrario a confianza es duda, incertidumbre. Y si usted esta mañana Dios le ha ministrado que usted ha entregado algo, pero realmente no lo ha entregado porque no lo ha entregado de corazón, sino que usted se lo quiere quitar a Dios, vuelva a confiar en Dios y entréguele esa carga y tenga la actitud de esa confianza. Certeza, confianza, fortaleza. Esté en la palabra de Dios permanentemente en este tiempo y evite las distracciones del enemigo y, por supuesto, esperanza. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, Él mismo nos afirme, Él mismo nos fortalezca y Él mismo nos establezca. A Él y solo a Él. Cuando tenemos estas 4 actitudes, estamos dándole la gloria por siempre. En época de prueba, como empecé diciendo, ni la religión ni la filosofía podrán ayudarnos a enfrentar y a vencer las dificultades.
solo las verdades bíblicas y responder con las actitudes apropiadas: certeza, confianza, fortaleza, esperanza. Con estas actitudes podremos vencer, pero además de vencer, ser un testimonio para la gloria de Dios.